Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues Señor, quizás lo primero que te pediría en este rato de oración es que no nos veamos interrumpidos por ninguna alarma, ninguna alarma de ataque aquí en el norte de Israel, desde donde estoy grabando estos 10 minutos contigo, Señor. Y pensaba que una de las peores impresiones de este mundo, aparte de las alarmas de ataque, es la de estar perdido, no saber dónde estás, ¿no? Es una sensación muy desagradable. Y quizás una angustia peor es no saber quién eres. Es una sensación que han tenido aquellas personas que a lo mejor han sufrido una amnesia y la verdad es que es muy desagradable, me imagino. Y pensaba que es como un objetivo de nuestra vida, descubrir quiénes somos. Un objetivo y una tarea que se va realizando a lo largo de toda nuestra vida. Y tantas veces tenemos la tentación de usar máscaras como para intentar no enfrentarnos a la sensación terrible de no saber quiénes somos realmente. Y esto es de lo que nos habla el Evangelio de la Misa de hoy, de alguna manera. Sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos. Y esto es el mejor marco para nuestro rato de oración, porque estamos en oración con Jesús como sus discípulos. Y nos maravillamos al ver a Jesús que reza, que se identifica con su Padre Dios. Y entonces nos sorprendemos aún más de la pregunta que nos hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hace poco estaba con una familia en Nazaret y en la sobremesa, cuando los hijos ya no estaban con nosotros y se habían ido a estudiar o a descansar porque estaban un poco agotados, aquella noche había sido una noche de alarmas de ataques y entonces pues no habían dormido casi, ¿no? Entonces los padres me comentaban cómo una de las hijas cambiaba de opinión en función de los vídeos que veía en internet. Que hoy le daba por comer esto o dejar de comer lo otro en función de lo que le habían dicho, lo que había visto, ¿no? En los vídeos. Y entonces se quejaban un poco, medio en broma, medio en serio, de cómo le afectan las opiniones de los influencers de turno y qué poco la opinión de sus padres, ¿no? Qué duda cabe que lo que dicen los demás nos puede afectar, y de hecho nos puede afectar a veces mucho. No ya solo en lo que comemos, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Y Jesús nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es una pregunta que abre la conversación a lo que el Señor nos quiere decir. Y ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que había resucitado. Esto para un judío ya era mucho. Ser un profeta era estar en el top de la historia del pueblo de Israel. Y los profetas habían sido esos personajes que a lo largo de su historia había iluminado la historia de Israel. Personas que habían sentido con Dios y habían anunciado las calamidades que a lo mejor había de pasar el pueblo, pero también la protección incondicional de Dios que los iba a sostener a lo largo de todas sus pruebas. Y tú, Jesús, eres no ya un profeta, sino la luz que ilumina el mundo. Eres esa luz que se había traslucido a través de la vida de los profetas, pero que ahora había venido al mundo. Por eso no eran capaces de ver esa luz los que te veían en su momento, y se figuraban que tú eras un profeta más. Pero aquí viene la gran pregunta. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nosotros, Jesús, queremos estar cerca de ti como tus discípulos, pero quizás nos puede costar como ellos responder a esa pregunta. Y es una pregunta fundamental, porque es la que nos define como cristianos, como seguidores de Jesús. Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero tú, Jesús, les mandas enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Ahora, los que no conocen a Jesús solo lo pueden conocer
bueno, lo pueden conocer de muchas maneras, pero fundamentalmente o normalmente lo conocerán a través de otros cristianos. Y esa es la manera en la que Jesús se da a conocer al mundo, a través de la Iglesia, a través de los cristianos. Por eso es justo que Jesús nos haga esta pregunta y que le respondamos sinceramente. ¿Quién decimos que es Jesús con nuestra vida? Pedro acierta, Jesús es el Cristo de Dios. Pero sorprende que Jesús no quiera que se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque no entendían todavía quién es el Cristo de Dios. Podían pensar que el Cristo, que el Mesías, era un nuevo rey de Israel, que como David, pues, o Salomón, había de conquistar reinos, liberar al pueblo de la ocupación romana, ¿no? Un líder a la medida de la visión humana de su tiempo. Por eso Jesús tiene que corregir esa visión con el anuncio de su muerte, pero también de su resurrección. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Es una maravilla ver en este rato de oración que te descubrimos, te redescubrimos, Señor, con tu pasión, muerte y resurrección. Cómo has venido a redimir al mundo, que eres el Redentor de mi vida. Pero claro, era difícil entender en su momento. Por eso Jesús les prohíbe anunciar quién era. ¿Quién era? No lo podían entender hasta que llegara la cruz y la resurrección. Solo entonces podían anunciar a Cristo crucificado y resucitado. ¿Y esto en qué nos afecta, Señor? Pensaba que nadie puede decir quiénes somos, en el sentido de que todo lo que has podido hacer hasta ahora, todo lo que la gente puede decir de ti, todavía no te define, no dice quién eres, al menos no del todo. Por mucho que te conozcan los demás, incluso los que más te quieren, todavía no sabemos quién eres, solo Dios lo sabe. Solo Dios puede revelarnos al final, en la resurrección, ¿no? Cuando resucitaremos unos para la vida eterna y otros para la muerte eterna en el infierno, entonces sabremos quiénes somos de verdad. Dios nos revelará quién somos. De ahí que tengamos la gran esperanza de todavía poder cambiar de vida, de todavía poder hacer como el buen ladrón, un acto de contrición, una petición a Jesús para que se acuerde de nosotros. Todavía hoy puedes seguir a Cristo con tu muerte en la cruz y la resurrección, siguiendo a Cristo con tu cruz, la de hoy, y resucitando con Él. Todavía hoy puedes decir con tu propia vida quién es Jesús para ti. Y entonces descubres que la vida de Cristo te define. Como cristiano has de reflejar la vida de Cristo. Y con su muerte y su resurrección, hoy te toca a ti mostrar quién es Jesús. Y cómo Él puede decir quién eres. ¿Qué te define? Solo Dios te conoce a la perfección. Conoce tu cruz, pero también la bendición que con tu cruz, unida a la de Jesús, puede traer al mundo. ¿Sí? Tu vida puede ser una bendición si te decides a tomar tu cruz y seguir a Jesús. Quizás sepas de baile, yo no tengo mucha idea, la verdad. Nunca he tomado clases. Pero me comentaban hace poco que para no marearse, los bailarines, de estos que dan muchas vueltas, se fijan a cada giro en un punto fijo. Y eso les ayuda a no marearse. Tantas veces nos podemos marear un poco con aquello que nos dicen los demás, con aquello que las opiniones de los demás. Y si intentamos tener contentos a todo el mundo, nos podemos marear fácilmente. Por eso, para saber quiénes somos, el punto de referencia siempre será nuestro Señor. No te marees con lo que puedan pensar o decir los demás. Fíjate en ese único punto que es la mirada de Dios para ti. Entonces podrás escuchar también a los demás, podrás escuchar también lo que Dios te dice a través de tu vida, a través de los demás, a través de la Biblia.
pero será siempre y únicamente esa voz de Dios, esa mirada de Dios la que te define. A Jesús le definía su muerte y su resurrección. Él es el Salvador. A María le define ser la Madre de Dios. A ti te define ser hijo de Dios, hija de Dios. Seguir a Jesús. Vamos a pedirle entonces a la Virgen que nos ayude a seguir al Señor en esa muerte y resurrección para ser buenos hijos suyos, buenos hijos de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.